El reto, construir una casa para ti y tu familia en un terreno estrecho de menos de 200 metros cuadrados, en el que incluyas 2 habitaciones con baño cada una piscina exquisita y un área para reuniones y fiestas increíble. La ventaja es que eres arquitecto y experto en distribución de espacios. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la colonia San Antonio Cinta, una zona residencial ubicada al norte de Mérida. Esta propiedad fue diseñada para armonizar con las casas de alrededor, ya que si vemos fijamente, notamos que esa viga tiene aproximadamente la misma altura que las casas aledañas. De igual manera, incluyeron la segunda planta arremetida y ese claro que permite fugar la vista y que no sientes que la casa se te viene encima o que es muy imponente. Incluyeron esta herrería, con lo cual no te sientes completamente encerrado y al mismo tiempo permite la circulación del aire, que en algunas zonas de la casa, bueno, hicieron una verdadera maravilla para aprovechar el viento. Y es que algo curioso es que esta casa parece más grande de lo que en realidad es, ya que cuenta únicamente con 4.8 metros de frente con un fondo de 40 metros. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. A esta propiedad nos da la bienvenida a este pasillo que conecta con la puerta principal y estas dos bellezas. ¿Qué pasó? Ahí van con Fer. Encantador de perros. También aprovecharon para incluir una cochera con espacio suficiente para 2 vehículos. Aquí tenemos esta jardinera y de este lado aprovecharon el espacio que quedó para hacer una pequeña bodega. Puedes guardar cualquier detallito o hasta la basura. Y aquí con un fondo de casi 12 metros para poder tener en batería hasta 2 vehículos de muy buen tamaño. Uno que no se encuentra techado, pero bien protegido por los muros laterales, con lo cual no le da tanto el sol. Y el otro que se encuentra techado, gracias a que en la parte de arriba tenemos la recámara principal. Acá al fondo nos vamos a encontrar con este cubo en el cual mantuvieron este árbol de chacá y que además sirve para iluminar y ventilar varios espacios de la propiedad. Desde aquí podemos ver la paleta de materiales que nos vamos a encontrar en toda la casa. Desde el cemento pulido con estas buñas decorativas que hacen que se vean muy bien, hasta el estuco con rich y en parche e inclusive la madera que tenemos aquí en la puerta que nos da el acceso. Vamos a conocerlo. Qué buen aprovechamiento del espacio. Y es que aquí la casa se abre pero hacia arriba, en donde incluyeron unos techos de 5.8 metros de alto. Es decir, está alto pero no tanto, ya que mientras más alta, más angosta se puede sentir la casa. Algo que nos voló la cabeza es pensar que puedes lograr tener ese sentimiento de amplitud a pesar de tener menos de 5 metros de ancho. Y desde acá además tienes una excelente vista hacia la parte de la cocina, la cual su diseño parece como si fuera un cubo al cual le extrajeron la parte central. Nos encantó. Vengan a ver. Incluyeron también esta barra desayunadora con unas sillas altas a la que le agregaron esta cobertura de madera, la cual resalta del resto del acabado de cemento pulido. Está muy bonita. Y hablando de colores, vengan aquí y vean esta parte de adentro. Es que aquí utilizaron un granito muy verde. Este es un verde limón, incluso es el responsable de los colores de las cortinas y de varias piezas de arte que tenemos en la propiedad. Y es que a pesar de tener un espacio pequeño, lograron tener una cocina bastante amplia, en donde tienes el espacio de preparación, almacenamiento en la parte de abajo de este lado, también de este, e incluso aquí tenemos acceso hacia una alacena y un baño completo. Y enfrente nos encontramos con este comedor, en la que utilizaron una mesa de parota con espacio para hasta 8 personas y estas 8 sillas Ames originales. Está muy bonito. Oigan, y es importante aprovechar cada centímetro. Aquí aprovecharon el espacio generado debajo de las escaleras para incluir esta bufetera en la que guardan toda la vajilla para las ocasiones especiales. Quedó muy bien, incluso con la iluminación. Vamos a conocer la sala de tele. Según nosotros, las salas sin tele están en peligro de extinción. Y es que cada vez vemos que en los hogares la sala tiende a convertirse en la sala de tele. ¿Por qué creen que sea? ¿En sus casas es así?
Si sí, cuéntenos en los comentarios, queremos leerles. De este lado incluyeron este sofá en forma de L y también vegetación en macetas que hacen de este un lugar ideal para venir a echar tu maratón de trasmuro o ver partido de fútbol o lo que más te guste. Incluyeron también esta silla Ames, que ahorita les voy a explicar. Esta se llama también silla Ames ya que el diseñador es Charles Ames. Al igual que las que veíamos en el comedor, este es otro formato u otro diseño y nos contó el dueño y arquitecto de la casa que él compró una original y una réplica. Sin embargo, la réplica estuvo tan bien hecha que en una de estas se le mezclaron y no supo identificar cuál era cuál. Decídanse, ¿quién de ustedes es boss? ¡Yo! Así que ahorita que vayamos a la recámara principal, vamos a necesitar de su ayuda para poder encontrar cuál es la original y cuál es la réplica. Y detrás mío tenemos este enorme ventanal que nos permite ver hacia afuera y conectar con el exterior. En este incluyeron un cortinero muy original. Utilizaron un cable de acero tensado para poner esta cortina en este tono verde inspirado en aquel cuarzo que veíamos en la cocina y que termina de destacar y de resaltar con esos tonos. Y algo que nos encantó es que esta pared prácticamente te permite integrar la parte de adentro con la de afuera. Vamos a conocer afuera. Oigan, y ya saben que mis partes favoritas siempre son los exteriores. Pues aquí no fue la excepción. En este espacio nos vamos a encontrar con esta mesita preparada para intemperie que genera un espacio ideal para venir a tomar un desayuno al aire libre o para estar relajado mientras tus amigos o la familia estén en la piscina. Está buenísimo. En la parte de arriba mantuvieron esta viga, ya que antes acá había un pergolado que eliminaron al momento de hacer la ampliación, pero que lo mantuvieron y aprovecharon muy bien para incluir este columpio para el más pequeño de la casa. A un costado tenemos esta piscina con unas dimensiones de 3 por 3.5, con unos acabados de chucum que armonizan muy bien con la piedra nube que tenemos alrededor. Y al fondo tenemos este muro ciego o muro pantalla del remate de la casa, que detrás se esconde un baño y que además quedó padrísimo con estos bambús que tenemos por acá. Este baño sirve para dar servicio a la zona de la piscina y también a la parte del bar. Oigan, ya les va un excelente tip. Este bar lo lograron hacer gracias a que ampliaron la casa. Y esto lo hicieron gracias a que pudieron comprarle parte del terreno del vecino. Y esto es una excelente idea, ya que imagínense que tú tienes un patio que no usas tanto, puedes vendérselo al vecino para que éste tenga una L, con ello crezca su proyecto y tú pues tengas más capital. Una excelente idea, ya sea por si quieres ampliar o por si quieres reducir tu propiedad sin tener que sacrificarla o tener que venderla toda. Y hablando de vecinos, chéquense qué hermosa vista tenemos alrededor, todo lleno de vegetación. Y esto es gracias a que cuidan muchísimo las plantas. Varios de estos árboles son árboles frutales y nos contaron que muchos murciélagos tienden a venir a visitar para alimentarse de ellos y que luego dejaban sus necesidades. ¿Quién dejó el papel al revés? Y una excelente solución para ello fue incluir esa lechuza o búho falso que tenemos en la parte de arriba, el cual lo van cambiando de lugar cada 2 o 3 días para que crean que es de verdad. Soy el único que se da cuenta. Buena solución, y buen tip. Vamos a conocer el bar. Esta parte es la parte nueva del anexo de la propiedad y obvio, si vas a hacer una parte nueva, vas a querer incluir un espacio como este, un lugar para venir a estar con los amigos o pasarla bien. Y algo que nos encantó de este lugar es que puedes eliminar la barrera entre el interior y el exterior. ¿Quieren ver? ¿Qué tal? Está increíble, ¿no? Con eso ya integras la parte de afuera con todo lo de adentro. Puedes estar con la fiesta, con los amigos adentro y afuera, o desde aquí estar vigilando a tu peque o a la familia. Nos encantó. Oigan, y otro detalle padrísimo y muy original es este letrero, el cual le obsequiaron al dueño y decidió intervenir con un artista local, quedando esta obra de arte súper original. Además nos llamó mucho la atención el tamaño de esta cosa. Como que vas en la carretera y no te imaginas lo grande que son, pero ya visto aquí de cerca te puedes dar cuenta de la magnitud. Y de este otro lado incluyeron esta barra, la cual se alarga y se integra de tal forma que tienes una barra interior y otra barra exterior gracias a que puedes plegar las ventanas. Y muy ingeniosamente decidieron aumentar la superficie que tenemos en la parte de arriba y disminuir la que tenemos abajo, permitiendo tener más espacio para las piernas. Una excelente idea. Detrás nos encontramos también con este mueble de madera que armoniza muy bien con los colores negros que tenemos en esta barra. Nos encantó.
Otro detalle es que, pues normalmente seguro lo habrán notado, en las barras, cuando armas una fiesta con tus amigos, de un lado están sentados y de otro parados. Pues aquí hicieron el efecto para las piernas y poder incluir sillas de los dos lados, de tal manera que puedan estar sentados y cómodos en cualquier lugar. Arriba de este bar se encuentra un cuarto de servicio, cuarto de lavado y de tendido. Aprovecharon muy bien el espacio. Y hablando de plantas altas, vamos a ver las dos habitaciones que se encuentran en la primera sección de la propiedad. En las escaleras utilizaron un acabado de concreto desbastado. Es por eso que logramos ver esas texturas en cada una de las piezas. Algo curioso es que antes la escalera no tenía barandal. Sin embargo, la paternidad te hace tener que hacer algunos cambios por temas de seguridad en tu casa. Y es que desde aquí podemos ver lo que se denomina la arquitectura en movimiento, ya que tenemos unos tragaluces de ambos lados, los cuales proyectan una sombra en cierto momento del día que ahorita no lo vamos a poder ver por la época del año en la que estamos, ya que es invierno y la orientación del sol hace que no se proyecte. Y del otro lado tenemos esa apertura desde la cual antes se podía ver una palmera que en paz descanse. No lloren por mí, ya estoy muerto. Este sirve también como un descanso visual y que permite fugar la vista y tener unas visuales hacia vegetación e incluso fauna increíbles. Esto cuando vas pasando de la recámara principal hacia la recámara secundaria en ese pequeño puente. Oigan, y para rematar, ¿qué tal esa lámpara colgante? Está increíble. Esta se logra gracias a un entretejido de hilos y le dan muchísima personalidad al espacio. Vamos a conocer las recámaras. Algo interesante de esta propiedad es que a pesar de tener pequeñas dimensiones, aprovecharon muy bien el espacio y las habitaciones se sienten muy amplias, ya que estas prácticamente van de muro a muro, teniendo casi 5 metros de ancho y un muy buen largo. Pero antes de conocer la recámara, vamos a ver el baño. A este nos da la bienvenida esta puerta corrediza con la intención de poder optimizar el espacio y en donde entramos a la parte del baño, pero también a un closet vestidor muy amplio. Yo creo que aquí tenemos cerca de 12 o 15 metros cuadrados para tener la ropa. Y de este lado tenemos la parte del baño donde tenemos este granito negro San Gabriel que queda muy bien con los tonos que utilizaron en la casa. Y este espejo que nos encantó. Es como si fuera un espejo flotante. Quedó muy bien. Al fondo nos encontramos con esos mosaicos venecianos como los vemos normalmente en piscinas, pero aquí decidieron utilizarlos en un tono muy claro y la verdad es que armonizó perfecto y son muy resistentes para condiciones húmedas. Y por acá, en este pasillo que nos lleva hacia la recámara, tenemos este ventanal que permite una mayor iluminación del espacio y es en donde podemos ver al chacá que veíamos desde la entrada. Y como habrán notado, la altura en estas partes es un poco menor. Nos contó el arquitecto que a él le gusta tener un poco menores las alturas en los cuartos para hacerlos sentir más acogedores. Oigan, y vengan a ver esto. El cubo que veíamos hace un momento de luz a donde daba el ventanal también conecta con esta ventana. Y esta la incluyeron para poder tener una ventilación cruzada, abriendo los dos extremos de la habitación e incluso permitiendo que puedas colgar aquí tu hamaca y que te dé directo el viento. Está buenísimo. Y aquí tenemos la segunda silla Ames. ¿Se acuerdan que les dijimos hace un rato en la sala que no sabían o no supieron diferenciar cuál de las dos era la original? Bueno, pues ahí les va. Vamos a requerir de su ayuda para que nos ayuden a decidir cuál de las dos es la copia y cuál es la original. Si lo saben, déjenlo en los comentarios. Y de este lado tenemos esta terracita que se genera por el espacio que dejaron entre el ventanal y estas celosías que veíamos desde la fachada. Consiguiendo tener muy buena privacidad, es difícil ver desde afuera, pero al mismo tiempo teniendo una muy buena ventilación que hace que se mantenga fresca junto con la ventana que vimos hace un momento, esta habitación. Vamos a conocer la segunda recámara. Esta es la recámara del miembro más pequeño de la familia, del pequeño Mateo. Entrando, nos recibe este baño, el cual está muy bien iluminado gracias al tragaluz que tenemos en la parte de arriba, el cual permite la entrada de luz, pero también la entrada de ventilación, ya que este cuenta con una trampa que permite que pase el viento, pero que no entre el agua. Y por acá, llegamos a la parte de la habitación de Mateo. Mucho ruido. Bueno, vamos a despertarlo. ¡Kichi! Ah, ¿verdad? No, pero este cuarto antes funcionaba como el cuarto de visitas. Sin embargo, al momento de crecer la familia decidieron modificarlo y hacerlo el espacio perfecto. Es por eso que nos vamos a encontrar con un par de cámaras para poder estar monitoreando a Mateo mientras duerme. Pero estas cámaras son como un verdadero caballero, es decir, no tienen memoria. Y ese es un tip muy importante, ya que al momento de estar poniendo cámaras en espacios más privados, hay que cuidar qué tanto nos estamos exponiendo.
Aquí decidieron no ponerle memoria por si el día de mañana llegan a sufrir algún hackeo, no estar más expuestos de lo que les gustaría. Ahí se los dejamos para que también lo puedan aplicar en sus proyectos. Y detrás mío, y aquí cito a Fer y a Diego, tenemos el mueble soñado para todo papá con hijo bebé. Un mueble en el que integraron perfecto la parte del cambiador, en donde vamos a encontrar todo lo que necesitas, desde este colchoncito para que esté cómodo su peque, hasta también las toallitas, clean bebés, de este lado tenemos las medicinas, por aquí la leche, bueno, todo lo que necesitas. Y debajo tenemos esta ventana repitiendo la hazaña de las ventanas bajas, desde la cual permite fugar la vista y ver la parte exterior hacia la piscina que veíamos hace un momento. Oigan, y si les gustó este contenido en el que visitamos una casa donde hicieron maravillas con un terreno estrecho pero con buen fondo, no se pueden perder Casa Dos Zurdos, una casa que en 3.8 metros lograron maravillas. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.